Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a una nueva sesión de los webinars de CEA. Hoy contamos con Miguel Alonso, que es ingeniero de aplicaciones de MathWorks, especializado en analítica de datos e IA. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de navegación autónoma, visión artificial y modelos mecatrónicos. Su formación en ingeniería industrial y su especialización en robótica y mecatrónica respaldan su conocimiento y habilidades. Ya no es la primera vez que contamos con su participación, lo cual es un lujo. Y además, bueno, pues que siempre viene acompañado de un éxito de asistencia. Así que, pues nada, antes de nada, pues agradecer a Miguel y a Madworks por brindarse a participar en este evento otra vez, ¿no? Hoy Miguel viene a exponernos su conferencia Inteligencia Artificial y el poder de la simulación, acelerando la innovación tecnológica en la investigación en ingeniería, que estoy convencido de que os va a resultar muy interesante. Así que sin más, Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias por la organización del evento. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Un placer que me dediquéis ese ratillo de la tarde a última hora, cuando todo el mundo estamos cansados, para escuchar una charla como la de hoy. Creo que va a ser una charla interesante. Suele tener buena acogida. Creo que la intención es un poco repasar tendencias que veo trabajando con clientes en inteligencia artificial, hacia dónde va el mercado. Vamos a ver casos prácticos para que podáis ver dónde se ha aplicado, dónde está ya en uso esos algoritmos de inteligencia artificial y podéis usarlo de inspiración o ver dónde tendría cabida en vuestros proyectos. Y vamos a intentar ponerlo un poquillo en práctica para que veáis que vosotros también lo podéis hacer desde hoy. Entonces, bueno, voy a empezar con el mensaje de que ignorar la verificación de inteligencia artificial dentro de un sistema completo es como si tuviésemos que lanzar una nave espacial sin haber probado previamente el motor, porque realmente sin la simulación no estás integrando y entonces estás directamente apostando a que todo va a funcionar correctamente a la primera en el mundo real. Y eso sabemos que nunca es así. Bienvenidos a la charla de hoy. Hoy lo que vamos a hacer es ver tendencias en ese solape de inteligencia artificial y el poder de la simulación, cómo estas tendencias se complementan y en muchas áreas se solapan. Entonces vamos a explorarlas, ¿no? Por un lado tenemos la simulación, que es popular gracias a los beneficios que nos ofrece para encontrar errores tempranos y evitar costosos experimentos con hardware, que normalmente es lento y costoso. Todos manejamos hardware y sabemos lo que implica. Entonces, el poder utilizar la simulación como paso previo de validación es fundamental en los proyectos. Y luego tenemos la inteligencia artificial, que es popular debido a su capacidad de modelar y relacionar, a establecer relaciones no lineales entre los datos y su gran capacidad para escalar con grandes cantidades de datos. Hoy no vengo a hablar del Copilot ni LLMs, hoy vengo a hablar de inteligencia artificial para sistemas de ingeniería, para esos sistemas que vosotros estáis desarrollando. Entonces, bueno, antes de comenzar, yo soy Miguel Alonso, ingeniero de aplicación de Magos. Como bien me han presentado, me encargo de ayudar a empresas de la industria, de distintas industrias, con flujos de trabajo, herramientas, y de estas interacciones es donde he visto estas tendencias, estos solapes entre ambas áreas y me han inspirado un poco a construir esta presentación. Veis que están también puestos mis compañeros Jennifer y Ángel, que son quienes están en contacto, seguramente muchos les conoceréis, son los contactos de Madbus dentro del ámbito académico, y os dejo sus contactos para cualquier cosa. Vale. Muchas veces me llegan y me preguntan, oye, MathWorks, las herramientas se usan solo en la universidad, ¿correcto? Pues bueno, yo creo que soy el claro ejemplo, ¿no? Al final yo trabajo 100%, mi tiempo es dedicado al ámbito de la industria y MATLAB está en muchos más sitios de los que os creéis. De hecho, seguramente si tenéis Tesla, un BMW, os subís en un avión de Airbus o en Boeing para ir a vuestro próximo viaje, seguramente ahí se está ejecutando código MATLAB embebido. También se utiliza para desarrollar
nuevas tecnologías, como pueden ser esos cohetes reutilizables o prótesis de robóticas, o incluso los propios robots completos. Este en concreto es un caso de un centro de investigación de Alemania, este que aparece en la imagen. Entonces están en muchos más sitios de los que nos pensamos. Vale, Miguel, dame un par de usos. ¿Dónde puedo ver yo MATLAB? ¿Dónde me lo puedo encontrar? Bueno, si nos vamos al ámbito de la ingeniería aeroespacial y defensa, pues dos casos podrían ser el de Lockheed Martin y Airbus. Por ejemplo, en Lockheed Martin han utilizado Deep Learning para hacer monitorización del estado de su flota de cazas F-35 y hacen predicciones basadas en millones de simulaciones. Tienen un servidor de 256 cores, es decir, unos 256 workers trabajando en paralelo haciendo simulaciones para poder prever en qué momento tienen que hacer nuevos suministros y pedidos de piezas y así minimizar los tiempos de inactividad de su flota. Si nos vamos al sector de la automoción, pues podríamos hablar de Mercedes, de Renault, del grupo Stellantis. Por ejemplo, Renault utilizan la inteligencia artificial para estimar las emisiones de NOx, ¿no? De óxido nitroso. Eh, Estos son gases que son bastante complejos de modelar matemáticamente. Es difícil hacer un modelo matemático que sea exacto para hacer estas estimaciones, por lo que muchas veces lo que se hace, en este caso Renault lo que hizo fue emplear datos de laboratorio, es decir, hacer experimentos en laboratorio y con ello desarrollar un algoritmo de deep learning que les permitía predecir las emisiones tanto en vehículos que estaban circulando como hacer optimizaciones del rendimiento de los nuevos ciclos de conducción de sus vehículos. Tenemos un caso muy interesante del que hablaremos hoy, del de Coca-Cola, en la industria de maquinaria pesada, en robótica, en semiconductores. Hoy hablaremos de plataformas de recursos limitados, como pueden ser los semiconductores. NXP, por ejemplo, utilizó inteligencia artificial para el desarrollo de BMS, Battery Management System. Al final es el control de gestión de baterías de los vehículos que utiliza a través de inteligencia artificial pues, un algoritmo de control avanzado y esto lo embebieron dentro de hardware de plataformas con pocos recursos. En energía, por ejemplo, tenemos el caso de Plug Power. Plug Power es una empresa americana que se dedica al desarrollo de pilas combustible y ellos lo que querían era reducir el número de sensores que tenían en sus electrolizadores a la vez que conseguían mantener el rendimiento. Uno de los sensores que querían sustituir era el sensor de temperatura. La temperatura es clave en una máquina como esta, en una pila combustible, porque tiene que mantener unos estrictos rangos de temperatura, ya que una pequeña perturbación puede cambiar totalmente la dinámica del sistema. Lo que ellos consiguieron fue generar un sensor virtual, hablaremos de ello también hoy, para poder embeber el comportamiento en algoritmia de un sensor y consiguieron acortar plazos para comercializar sus pilas combustible y además reducían los costes operativos, ya que tenían un sensor menos, ¿no? O algunos sensores menos. Durante la presentación vais a ver distintos links a los que luego, bueno, cuando os la compartamos, os puedo dar acceso y podéis leer más en detalle. La primera tendencia que vemos actualmente en la inteligencia artificial es el uso de IA para sistemas de ingeniería. Creo que todos o prácticamente todos los que estáis aquí reconocéis este esquema. En este esquema lo que tenemos es un modelo de planta donde podemos utilizar técnicas de identificación de sistemas o modelos de orden reducido. Además de esta planta, podemos obtener ciertas medidas, que será la sensórica o la percepción del propio sistema. Aquí podemos embeber algoritmos de inteligencia artificial basándose en sensores virtuales. Luego tendría la parte de planificación, la parte de control, la parte de la lógica, donde podemos aplicar técnicas del aprendizaje por refuerzo. Segunda tendencia. La segunda tendencia es el despliegue de inteligencia artificial para dispositivos embebidos. En este caso, pues cuando hablamos sobre todo de IA generativa, estamos hablando de grandes clústeres de datos, es decir, grandes clústeres de ordenadores
que tienen pues, una gran cantidad de memoria, tienen un rendimiento de teraflops, están conectados directamente a un grid, incluso a veces tienen hasta propios generadores, por si hay cualquier fallo de red, pues puedan continuar con el generador para poder seguir ejecutando cálculos. Tienen billones de parámetros, un uso masivo de entrenamiento e inferencia, pero claro, no todos tenemos a mano estos recursos. Un Microsoft, un Nvidia, pues sí tiene este tipo de plataformas, pero cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, solemos ir a pues arquitecturas a lo mejor cloud que nos dan, incluso nuestro propio ordenador, o tenemos hardware como puede ser una GPU, y según vamos bajando, hasta los propios dispositivos embebidos, va bajando esa capacidad de memoria, ese rendimiento, ese número de parámetros que nosotros podemos embeber, y encima queremos que sea en tiempo real esa predicción. Entonces, esto nos va a suponer ciertos retos que podemos abordar. Como he dicho, tendríamos pues, un rendimiento limitado, una memoria limitada, no podemos consumir, no estamos enchufados directamente a un grid eléctrico, es decir, el consumo de potencia es mucho menor y a la vez queremos seguir manteniendo un buen rendimiento, una memoria, una huella de memoria pequeña, una buena precisión. Vamos a ver ciertos puentes que nos pueden ayudar para conseguir abordar este problemática, ¿no? Y tercera tendencia, el incremento del foco en conseguir cierta regulación sobre la inteligencia artificial. Tanto la industria como organismos regulatorios están enfocados en entender cómo se puede regular, cómo se puede certificar esta inteligencia artificial y claro, realmente es una pregunta muy abierta donde se quiere que la inteligencia artificial permanezca en un rango de seguridad y que mantenga la integridad del sistema. En automación, en espacio, en dispositivos médicos, industrias donde la inteligencia artificial es crítica, ya se está trabajando mucho en ello. Nosotros trabajamos activamente en, en estas industrias definiendo maneras de verificar y validar algoritmos de inteligencia artificial bueno, contamos con herramientas que se necesitan para poder desplegar inteligencia artificial en entornos críticos. Antes de lanzarnos a hablar sobre aplicaciones, quiero hacer un pequeño overview de cómo sería un flujo end-to-end de inteligencia artificial, ¿no? Oye, ¿cuáles son todas las etapas posibles que podría requerir desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial? El punto de partida, si vamos desde la base, sería, tenemos unos requisitos que cumplir, ¿no? Pues, pues tenemos que mantenernos dentro de un rango de temperatura, tenemos cierta limitación de memoria, tenemos una velocidad de inferencia, por ejemplo, si tenemos una cadena de pollos que tenemos que revisar el etiquetado y si están saliendo pollos, pues tenemos solo cierto tiempo, ¿no? Para revisar que está todo bien etiquetado. Entonces, habrá una serie de requisitos. Luego cogeremos esos requisitos, capturaremos ciertos datos y habrá que hacer un preprocesamiento de los datos antes de pasarlo al algoritmo de inteligencia artificial. Luego vendría un entrenamiento y una vez entrenado, deberíamos testear, hacer pruebas unitarias de nuestro modelo de inteligencia artificial para validar requisitos del propio modelo que puede tener el sistema. Una primera herramienta que puede ser muy interesante para abordar tendencias anteriores es técnicas de compresión de modelos, técnicas que nos permiten reducir la huella de memoria a la vez que mantenemos pues, la precisión. O técnicas de verificación y de explicabilidad de inteligencia artificial para entender por qué me está dando esos resultados mi modelo de inteligencia artificial. Hay técnicas que nos van a permitir ver por qué estamos obteniendo esos resultados y explorar dónde tenemos que poner o reentrenar o conseguir más datos para mejorar esos algoritmos de inteligencia artificial. Por eso es un proceso bastante iterativo. Una vez validamos a través de esas pruebas unitarias, debemos integrar el modelo de inteligencia artificial como parte de un sistema mayor. Y aquí, otra vez, habrá que hacer validaciones de sistema para validar nuestro modelo de inteligencia artificial. Imaginaos que, bueno, este caso lo pongo después. Una vez que hemos hecho pruebas de validación, vamos a hacer el despliegue. Yo tengo código en MATLAB o en Simulink y realmente no puedo poner ese código directamente en mi dispositivo embebido.
debo emplear herramientas de generación de código, código C, código HDL, que me permiten embeber esa inteligencia artificial en un dispositivo. O incluso desplegar un algoritmo compilado de inteligencia artificial para ejecutar, por ejemplo, microservicios desde la nube. Una vez desplegado, nuevamente debemos verificar que a través de, por ejemplo, test de equivalencia, que el resultado numérico de la ejecución de MATLAB y de Simulink y de ese código que hemos generado es equivalente, entre otras pruebas. Debemos tener una trazabilidad puesta en producción de ese modelo de inteligencia artificial y monitorizarlo para que en caso de que no cumpla, por ejemplo, los datos de entrada que le estamos introduciendo no los haya visto anteriormente, levante la mano y, por ejemplo, entre otros algoritmos eh, a- en funcionamiento en vez de la inteligencia artificial. Esto es solo un flujo de trabajo, pero más o menos hemos cubierto todos los pasos que debe cumplir un algoritmo en end de inteligencia artificial. El preprocesamiento de los datos, el modelado, la simulación y los test, entre ellas podría estar la compresión, y finalmente el despliegue. Quedas con este flujo iterativo porque lo vamos a mencionar más durante la sesión. Vale. Pequeño overview de qué herramientas puedo utilizar hoy desde MATLAB para hacer esa preparación de los datos. Hay herramientas que me permiten acelerar el tiempo que yo le dedico al preprocesamiento de los datos. Están herramientas de etiquetado, herramientas de análisis de señales, herramientas para limpiar los datos, Wavelet. Luego, muchas veces no puedo pasarle yo directamente los datos en bruto. Tengo que extraer características de esos datos. Digamos, yo lo suelo llamar darle pistas a ese algoritmo de inteligencia artificial con ese conocimiento que yo tengo de ingeniería para que sea capaz de conseguir un buen modelo. Entonces, hay herramientas que me permiten sacar información de esas series temporales, de imágenes, de audio, herramientas de mantenimiento predictivo específicas para, por ejemplo, estimar el tiempo de vida útil que le va a quedar a una máquina. Y a veces no contamos con datos. Entonces, herramientas de simulación como Simulink, Simscape, Roadrunner son herramientas que me van a facilitar el generar datos sintéticos para poder luego yo entrenar algoritmos de inteligencia artificial para los que no cuento con datos reales. Y otra cuarta herramienta sería el poder utilizar el entorno de Simulink como propio entorno de entrenamiento. Esto es especialmente relevante cuando hablamos de reinforcement learning, del aprendizaje por refuerzo, ya que si tuviésemos que entrenar contra un entorno físico real, realmente sería muy costoso. Entonces, tener un entorno de simulación es clave. Antes de entrar en materia y de responder esta pregunta, os voy a hacer yo una pregunta rápida para vosotros, para que estemos ahí un poco activos en el chat. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido esta semana 2 horas libres para poder probar algo en MATLAB, investigar una técnica nueva de inteligencia artificial o simplemente testear con datos por curiosidad? Simplemente poner sí, no, no, sí, no, por tener un poco una visión. Esta no es una pregunta a pillar ni hay examen al final, ¿vale? Si me podéis poner por el chat, sí, sí, vale, vale. Sí, no, sí, no, 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 no. Vale, es lo que me esperaba, es lo que me esperaba. Estamos a final de semana. Algunos sí que habéis tenido tiempo, pero entre clase, correos, reuniones, correcciones, el tiempo libre es un poco el unicornio del mundo académico. Muchos hablan de ello, pero algunos afortunados tienen algo de tiempo para probar y oye, qué suerte. Gracias por responder la pregunta. Eh, a aquellos que no habéis tenido tiempo o sí lo habéis tenido, os voy a dar un par de truquitos para que podáis un poco acelerar el tiempo y la productividad de ese tiempo que habéis podido utilizar. Estas son herramientas para el diseño de inteligencia artificial a través de apps. Es decir, no tener que picar yo todo a mano y dirás, Miguel, pero tú lo harás todo a mano. De verdad que yo utilizo las aplicaciones porque me ahorran muchísimo tiempo y una vez que voy luego a optimizar, a parametrizar más, a simplemente cambiar un par de parámetros, pues ya sí puede que utilice el propio código. Pero herramientas como la Machine Learning App, que me permite, le subo los datos,
tengo todos los modelos ahí, le digo, oye, quiero que me entrenes con este, quiero que me entrenes con todos. Tiene paso a paso el flujo que necesitarías para entrenar un algoritmo de Machine Learning y luego directamente puedo decirle, oye, y ahora genérame el código y lo tengo todo listo. Otra podría ser la Deep Network Designer. Esta me permite arrastrar distintas cajas para ir construyendo las capas de ese algoritmo de Deep Learning que quiero, de esa arquitectura que quiero construir y lo puedo hacer de manera interactiva. No tengo que ir escribiendo el número de capas, el número de hidden layers, el tipo de capa. Directamente tengo a todas disponibles, voy arrastrando, voy conectando y voy construyendo mi modelo. La Reformer Learning Designer. En esta, voy a conectar el modelo de Simulink con la aplicación y desde esta aplicación ya tiene modelos predeterminados que son útiles para el desarrollo de algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Y una de las que hablaremos hoy seguro es de la Reduced Order Modeler. Esta es una app bastante reciente que realmente surge como necesidad de estas charlas con clientes. De hecho, desde aquí, desde España, fuimos de los que más apoyamos el desarrollo de esta aplicación, ya que veo que es una de las mayores tendencias ahora mismo actualmente en la industria, la construcción de modelos de orden reducido. Y hasta aquí puedo leer hasta ahora, que luego vamos a hablar de ello. Y una de mis favoritas. Esta, cuando me tocaba escribir código a mano, realmente esto era un dolor de muelas hasta que descubrí la del Experiment Manager. El Experiment Manager lo que me permite es eh, el poder modelar experimentos para probar distintas iteraciones, incluso utilizar algoritmos de optimización para que me identifique cuáles son los mejores parámetros a cambiar y que me haga distintos experimentos hasta dar con el pues, mejor modelo de inteligencia artificial en función de los parámetros, pero va un paso más allá. De hecho, nace en inteligencia artificial y ya eres capaz de utilizarla incluso para MATLAB, para poder utilizar y hacer experimentos de Monte Carlo, simulaciones Monte Carlo y optimizar parámetros porque es muy, muy útil. Yo elijo qué hiperparámetros quiero modificar, cuál es el rango de funcionamiento, me voy a por café y cuando vuelvo veo cuáles son los mejores modelos que me funcionan. Esta me ha ahorrado muchísimas horas. Luego, sabemos que la comunidad de inteligencia artificial es muy, muy grande. De hecho, hay muchísimos entornos para desarrollar modelos. Y es por ello que hay importadores y exportadores desde MATLAB para poder aprovecharnos de algoritmos de inteligencia artificial desarrollados en otros entornos. Es decir, yo puedo coger un modelo, por ejemplo, desarrollado en PyTorch y lo puedo utilizar e importar en MATLAB, se me importarían con las capas adecuadas y desde ahí continuar el proceso de entrenamiento utilizando el Experiment Manager, utilizar técnicas de compresión y una vez a lo mejor que lo he entrenado, digo, vale, pues ahora creo un modelo en TensorFlow para poder utilizarlo en otro sitio. Incluso ahora, desde Simulink, puedes ejecutar directamente modelos de otros entornos sin tener que pasar por los importadores de MATLAB. De esta manera, es muy fácil hablarse entre unos entornos y otros y podemos compartir el trabajo con otros. Normalmente, cuando hablo, sería de equipos, ¿no? Distintos equipos dentro de una misma compañía, de un mismo grupo de distintos grupos de research, para poder compartir esos modelos de inteligencia artificial que habéis desarrollado. Esta es una de mis partes menos favoritas, el testear. Yo nunca he hecho test. Siempre que he estado en academia, investigando, nunca he hecho test. Este era mi punto débil y muchas horas he perdido iterando por culpa de esta mala praxis. Entonces, os he traído un truco para quitaros un poco esa piedra del zapato. Seguro que muchos lo conoceréis. Existe un MATLAB Copilot y directamente te puedes pedirle que, oye, esta es mi función, hazme los test para testear la funcionalidad que he desarrollado. De tal manera que en este caso le he dicho, oye, hazme los test para esta función, veo que algo ha fallado de uno de los test que me ha generado y entonces veo que algo no está probado. De tal manera que yo puedo reoptimizar esa función para que sea capaz de pasar el test que no ha sido capaz de tal manera que consiga una función mucho más robusta. Entonces, os animo a testear, y esto va a ahorrar bastante tiempo si queréis hacer buen código. Y luego el despliegue. El despliegue es
bastante menos conocido en academia, es normal. Cada vez se llega a TRLs más altos, pero solemos quedarnos en TRLs más bajos donde el desplegar no es fundamental, ¿no? Pero es bueno que conozcáis las herramientas para que sepáis que realmente no es complicado. Desde MATLAB, Simulink, podéis generar código, ya sea para microprocesadores o sea para utilizar código, a través de código CUDA, plataformas de GPU o incluso código HDL, de tal manera que podéis, bueno, desplegar sacar ese código de MATLAB y llevarlo a dispositivos embebidos. Como he dicho, otra de las tendencias de la que he mencionado anteriormente. Y además, viendo que cada vez los modelos de inteligencia artificial son más y más y más grandes, estamos desarrollando técnicas que entran dentro de ese scope que he mencionado de la compresión de modelos. Aquí vamos a ver algo muy interesante, que seguramente os llame la atención. Si veis en el apartado de precisión, el error en el LSTM comparado con la red LSTM proyectada. La proyectada es una que hemos comprimido a través de técnicas de proyección sobre subespacios, que hemos desarrollado nosotros, es menor. Oye, ¿cómo puede ser que el error sea menor si estoy utilizando pues una arquitectura que es mucho menor en tamaño y después en inferencia va a ser mucho más rápido? ¿Esto cómo es posible? Pues que en algunos casos, incluso gracias a las técnicas de compresión, somos capaces de generalizar mejor, de crear modelos de inteligencia artificial que generalizan mejor y conseguimos un mejor rendimiento. O sea, esto no son datos reales de un proyecto. Vamos a saltar a esas tendencias de aplicaciones donde utilizamos inteligencia artificial para sistemas de ingeniería. Hay cuatro grandes aplicaciones. Primero tenemos nuestra planta, como hemos dicho antes. Tenemos una serie de sensores que nos permiten identificar el comportamiento de esa planta. Y basándonos en algo de lógica, podemos hacer cierta planificación y control para imponer cómo debe comportarse esa planta. Para cada una de estas etapas tenemos distintos modelos de inteligencia artificial, distintos algoritmos de inteligencia artificial que podemos aplicar. La primera sería el uso de inteligencia artificial para la implementación de modelos reducidos, que también comúnmente se conocen como ROM. Consiste en reducir, hacer una simplificación de la complejidad del modelo. Generalmente tenemos un modelo físico que tiene una alta fidelidad y el caso típico de ROM sería cuando yo quiero acelerar esa simulación para hacer más iteraciones, de tal manera que, oye, yo estoy muy seguro, confío mucho en mi modelo de planta, pero quiero optimizar mi control y no puedo, quiero acelerar los tiempos de desarrollo. Entonces, el desarrollar un modelo de ROM puede ser una opción muy interesante. No sé si conoceréis el concepto de hardware in the loop, lo explicaré un poco más tarde, pero consiste en utilizar, eh, eh, poner el modelo de la planta dentro de hardware específico para que funcione como un entorno de tiempo real. Muchas veces los modelos son de alta fidelidad y no nos caben dentro de ese hardware. Entonces, el poder minimizar la huella de memoria a través de un modelo de ROM es una alternativa fantástica para poder hacer validaciones a nivel de sistema. La segunda tendencia consiste en el uso de inteligencia artificial para implementar sensores virtuales. Típicamente, estos algoritmos de sensores virtuales basados en inteligencia artificial van a formar parte del software que va a ir embebido dentro del propio sistema. Y vale, ¿esto qué tiene que ver con la simulación? Bueno, pues es importante, como he dicho antes, el poder comprobar el buen funcionamiento de los algoritmos que vamos a embeber dentro del propio sistema completo. Entonces, hay que hacer validaciones en bucle cerrado para detectar posibles problemas que puede tener nuestro algoritmo en etapas tempranas antes de llevarlo al hardware final. La tercera etapa es el uso de inteligencia artificial para el aprendizaje por refuerzo, el desarrollar controladores y aplicaciones para la toma de decisiones. Estas aplicaciones se van a entrenar directamente contra nuestro entorno de simulación y es la inteligencia artificial la que es capaz de aprender las distintas situaciones de control a través de la prueba y el error y en ocasiones, cuando el control es muy complejo, va a ser mucho más efectivo que
a través de métodos tradicionales. Y la cuarta tendencia sería el uso de modelos de simulación, como puede ser pues, nuestra planta, para generar esos datos sintéticos y crear librerías de datos para luego poder entrenar los modelos de inteligencia artificial. La mayoría de los algoritmos de IA dependen fuertemente de la calidad del dato del que dispongamos. Es decir, no es capaz de extrapolar, solo puede interpolar de los datos que tiene disponibles. El problema además es que muchas veces cuando tenemos una planta física real incluso, es complicado conseguir datos. Imaginaos que tenemos que conseguir datos de fallo de aerogeneradores. Esto es muy costoso. No podemos estar, por ejemplo, oye, le voy a quitar una de las aletas a mi aerogenerador y voy a ver qué tal funciona con dos. Y ahora a ver cómo estabilizo el sistema. Estos datos son muy difíciles de capturar. No vas a conseguir hacerlo con hardware real físico. Entonces, un modelo de planta de alta fidelidad, como el que puedes conseguir en un entorno de simulación, es muy valioso para esa captura de datos. Entonces, ¿cuál es el motivo de estas tendencias? Vamos a resumirlo un poco. Pues primero, mis modelos son demasiado lentos y estoy intentando acelerarlos, por ejemplo, con esas plantas que voy a luego embeber en un dispositivo de hardware in the loop. Mis modelos tienen una alta fidelidad, pero para la aplicación que yo estoy desarrollando ahora mismo, necesito un algoritmo mucho más rápido, más simple, porque va a ser más eficiente a la hora de simular. Luego, si tengo algoritmos que son, yo tengo modelos que son imprecisos y lo que estoy buscando es una alternativa para mejorarlo. Por ejemplo, ¿os acordáis de esas emisiones de NOx? Pues esos modelos son difíciles de modelar matemáticamente. Entonces puedo utilizar inteligencia artificial y utilizar datos de laboratorio para conseguir algoritmos de alta fidelidad. Y por último, si yo estoy interesado en conseguir datos sintéticos que me puedan ayudar a entrenar esos algoritmos de inteligencia artificial, la simulación y la inteligencia artificial se hablan muy bien. Vale, me voy a saltar esta parte porque ya creo que muchos la conoceréis, las distintas áreas de la inteligencia artificial, que es Deep Learning. Deep Learning es más cuando hablamos de redes neuronales y qué es Machine Learning, que son modelos estadísticos más tradicionales. Y hoy nos vamos a enfocar en los modelos supervisados y y modelos basados en la interacción de la inteligencia artificial contra un entorno de simulación como puede ser el aprendizaje por refuerzo. Esos van a ser los dos principales focos de hoy. Vale, vamos a echar un ojo a la primera tendencia, los modelos de orden reducido, ROM. Lo escucharé muchas veces, el ROM, ROM, ROM. Pues esa modelización de orden reducido consiste, como mencioné anteriormente, en tomar un modelo de alta fidelidad y condensarlo en una representación del modelo que es más pequeña, en este caso a través de un modelo de inteligencia artificial. ¿Y por qué querría hacer yo esto? El caso de uso más común es acelerar la velocidad de nuestra simulación y en ocasiones emplear modelos no lineales y de alta fidelidad no aporta un gran valor a la propia simulación del sistema, porque yo la planta física ya la tengo muy testeada, muy validada, y ahora lo que quiero es optimizar otras partes del sistema. O el segundo caso es esa simulación de hardware in the loop. Yo quiero certificar mi software y entonces necesito tener una ejecución en tiempo real de mi planta para validar ese software frente a mi planta. De tal manera que necesito pues, un modelo rápido. En este caso, en los modelos de ROM voy a poder utilizar modelos de simulación para poder reducir y poder representar hardware. Vamos a ir a un ejemplo. Nosotros aquí tenemos la simulación de un automóvil completo y lo que quiero es reemplazar el modelo del motor de alta fidelidad que tengo dentro del automóvil y voy a emplear una versión basada en inteligencia artificial para la simulación de ese modelo del motor. El resultado es que a través de un modelo basado en IA, donde a cambio de sacrificar un poco de fidelidad, soy capaz de acelerar mucho, soy capaz de acelerar hasta entre 10 y 50 veces solo el motor. Y en total la simulación fuimos capaces de acelerarla 2,5 veces. Es decir, al final consigues un mejor rendimiento. ¿Cuáles serían las entradas de este modelo? En este caso, pues la velocidad del motor en revoluciones por minuto, el tiempo de ignición,
la válvula de escape, la posición del acelerador y lo que nos saca es ese par motor. Os acordaréis de este flujo, la preparación de los datos, el modelado de algoritmos de inteligencia artificial, esa integración de modelos de test unitarios a través de la integración con Simulink, esa integración con el propio sistema completo y finalmente, una vez que he hecho todas estas validaciones, el, el generar código para mi plataforma Hill. Nos vamos a MATLAB y yo ya tengo datos de ese motor, que he capturado datos sintéticos a través del modelo que ya contaba de alta fidelidad y voy a entrenar un modelo de inteligencia artificial. No voy a especificar aquí ningún tipo de modelo, simplemente cojo un modelo y hago ese proceso de entrenamiento. ¿Qué es lo que estoy viendo en esta gráfica? Cómo va extendiendo ese error cuadrático medio, que es una de las métricas que utilizamos para ver cómo va entrenando mi modelo a través de las distintas iteraciones. Aquí tenemos el tiempo de entrenamiento, el número máximo de iteraciones y estamos simplemente ejecutando en una única CPU. Para el tiempo que está tardando, seguramente, pues realmente lo que hemos hecho es un modelo bastante sencillo. Y una vez entrenado, pues lo guardo en un punto mat. Ahora, ese modelo, que yo lo tengo guardado en un punto mat, lo puedo traer en el entorno de Simulink. En este caso, lo que voy a hacer es integrarlo en un Stateful Predict Block. Aquí directamente hago doble clic y soy capaz de coger ese punto mat y ya directamente poder ejecutar ese modelo. Aquí lo que estáis viendo es esa comparación de los datos de simulación y los datos y la predicción de mi modelo de inteligencia artificial ante las entradas. A ojo, bueno, tiene bastante sentido, ¿no? Parece que tenemos un modelo decente, prueba unitaria pasada. Ahora vamos a integrar ese modelo de inteligencia artificial como parte del sistema completo. En la parte superior, lo que estáis viendo es el par motor estimado, y en la parte inferior lo que vemos es la velocidad derivada de ese par. Vemos que la velocidad basada en el modelo físico del powertrain, que es en amarillo, y la velocidad basada en inteligencia artificial son muy similares. Damos por bueno esa integración del sistema. Ahora hemos llegado al final del flujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar código para nuestra plataforma de hardware in the loop. Vamos a hacer que ese modelo de planta se ejecute lo más rápido posible, ya que al final es el punto principal. Nosotros luego queremos validar nuestro software. Entonces lo que necesitamos es tener esa planta para que se ejecute lo más rápido posible y hacer esas validaciones. Para aquellos que no estéis familiarizados con este concepto de hardware real, hardware in the loop, básicamente esto es una plataforma de hardware que emula el comportamiento de hardware real. Y la razón es para lo que contaba, ¿no? Para hacer esas pruebas de fallos de comunicación, de tiempos de respuesta, de programación, de control, en un entorno controlado, que no me vaya a romper nada, ¿vale? De tal manera que minimizo ese riesgo, minimizo el tiempo que le tengo que dedicar, que si se me rompe mi motor que tengo en el laboratorio, y una vez validado ya puedo irme a la plataforma real. Oye, ¿cómo se haría esa generación de código? Utilizaría en este caso Simulink Coder, genera código C, listo para debugging, en caso de que luego yo quiera validar. Y listo. Ahora me va a sacar un report y en ese report yo puedo ver cómo he generado código C automáticamente a través de ese código Simulink. Incluso si yo pinchase, podría ver esa trazabilidad entre la equivalencia del código C y esa parte del modelo de Simulink. Ahora que ya he generado código C, lo que voy a hacer es conectarme con mi plataforma de tiempo real. En este caso tenemos una SpeedGoat aquí. Nos conectamos y decimos Run on Target. Está simulando en esa SpeedGoat y vemos ese valor de referencia, que es ese valor real, ese valor fiel, y el valor de la STM haciendo predicciones dentro de la plataforma Hill. Vemos que hay pequeñas discrepancias y es ahí donde toca
que el ingeniero decida si tiene sentido o no tiene sentido en las simulaciones, si nos damos por validados o no. Rápidamente, otro ejemplo puede ser el de la carga de vehículos eléctricos. Actualmente, un vehículo eléctrico tarda 18, 45 minutos en cargar de 0 al 80%, pero la industria de la automoción tiene como objetivo conseguir que esos tiempos se reduzcan hasta que el tiempo de reposición de gasolina y el de un coche eléctrico puedan ser equivalentes, ¿no? Entonces, para poder enfrentarse a ese reto, pues se necesita baterías que no se degraden tanto, ¿no? Ya sabemos que cuanto mayor, pues, si utilizamos carga rápida, hay una mayor degradación de esas baterías. Se produce modelos matemáticos electroquímicos complejos y para poder hacer estas simulaciones no vale con un simple modelo de celdas, de condensadores para simulación. Hay que utilizar modelos de más alta fidelidad, ya sea utilizando, por ejemplo, en Simscape Electrical hay un bloque que nos permite simular la interacción de partículas, o sea, un bloque de otra herramienta. Como os he puesto un ejemplo de antes de cómo integrar un modelo de ROM, cómo hacer un modelo de ROM a través de Simulink, ahora vamos a hacer un modelo que viene de otra herramienta. En este caso, yo tengo mi controlador y tengo un modelo de alta fidelidad que lo traigo, pues a lo mejor a través de un FMU, a través de Simulink, ¿vale? Ahora mismo tarda 52 minutos para una sola ejecución. Es decir, esto no es óptimo para diseñar un sistema de control, no es óptimo para embeberlo en un hardware in the loop, no es óptimo para despliegue. Tengo que acelerar esa simulación. ¿Cómo lo hago? Oye, voy a utilizar, voy a cambiar por un modelo de ROM, en este caso uno basado en Neural State Space que he entrenado, y lo ejecuto. Y ahora habéis visto que lo que antes tardaba 52 minutos, ahora tarda 3 pestañeos en ejecutar ese modelo a través de la generación de código C. Antes ya os la he mencionado, actualmente está como paquete de soporte, esa aplicación de Reduce Order Modeler. Es una herramienta que te permite hacer el diseño de experimentos, algo clave. Oye, una herramienta que te permite identificar si tengo datos suficientes para cubrir el espacio de trabajo en el que va a funcionar ese modelo de inteligencia artificial. Voy a poder generar datos de entrada y salida. Voy a poder entrenar desde aquí los propios modelos de inteligencia artificial. Hay distintos modelos que hemos identificado que funcionan mejor para, para entrenar modelos basados en física, modelos basados en primeros principios, y luego poder exportar ese modelo a, pues, por ejemplo, una FMU o incluso llevarlo al Experiment Manager que os comentaba antes para hacer optimización de hiperparámetros de los modelos. De tal manera que si queréis hacer modelos de orden reducido, puede ser una opción muy interesante. Esto me lo he encontrado desde, pues un caso muy habitual es, oye, yo tengo un CFD, tengo una estructura, tengo datos térmicos, quiero hacer un modelo de ROM. Pues eso podría ser otro caso de uso para ROM. En este caso, os presento el caso de RWTH, un grupo de investigación de Ashen, que desarrolló un modelo predictivo de control para grandes turbinas, ¿no? Es un modelo de MPC que creo que eran 3, ¿cuánto puede ser? 140 megavatios creo que tenían en total. Eran modelos de 3 megavatios cada uno. Ellos lo que hicieron es utilizar el GIL, o sea, utilizar los modelos de red reducido para poder luego envolverlo en un GIL y validar ese control basado en MPC. Y más aún, para utilizar MPC necesitamos un modelo de planta, de tal manera que también crearon un modelo de ROM que lo utilizaban para hacer esas predicciones que necesita el modelo de MPC y un desarrollo más que hicieron fue sustituir sensores, es decir, un sensor de predicción de la velocidad del viento basado en inteligencia artificial
para, para el sistema. De tal manera que aquí integraron modelos de ROM y modelos de sensores virtuales. Ahora hablaremos más de ello. Casos de la industria de modelos de ROM, pues Subaru, que utilizó modelos de ROM, modelos subrogados, consiguiendo hasta un 99% de reducción en tiempos de simulación, o Cummins, que utilizaba modelos de orden reducido para predecir las emisiones y el rendimiento de sus motores en ciclos de simulación. Segunda tendencia, el uso de sensores virtuales. Vale, ¿qué es esto de un sensor virtual? Vamos a familiarizarnos con el concepto. Es reemplazar un modelo existente o un estimador, por ejemplo, basados en filtro de Kalman, a través de inteligencia artificial. ¿Y por qué querría yo hacer esto? Bueno, los sensores físicos muchas veces son costosos, son ruidosos, pueden degradarse con el tiempo. Hay muchas razones por las que yo querría cambiar un modelo, un sensor, por un modelo de inteligencia artificial. Lo que hacemos aquí, el flujo que seguiríamos sería recopilamos datos del sensor que deseamos reemplazar o de ese filtro de Kalman y estos datos serán la respuesta que el algoritmo de inteligencia artificial tiene que dar. Junto con esos datos, vamos a recopilar datos de otros sensores que ya existen dentro del propio sistema, ya que consideramos que va a haber una correlación entre esos otros datos capturados de sensores con la variable respuesta, con esa salida del sensor que yo quiero sustituir. De tal manera que con esos datos capturados de otros sensores y con mi variable respuesta, yo soy capaz de generar ese sensor virtual y voilà, hecho. ¿Vale? Vamos a verlo con un caso práctico. Aquí tenemos un motor eléctrico del que nos interesa quitarlo, ¿no? Queremos predecir distintas temperaturas del propio motor. Entonces, para ello, voy a irme voy a coger un sensor infrarrojo que tiene muy alta precisión en el laboratorio y voy a utilizarlo para medir esa variable de respuesta, ¿no? Esas distintas temperaturas que yo quiero capturar del sistema. Entonces, lo que voy a hacer es hacer esas mediciones de temperaturas del sensor de infrarrojo, que van a ser mis salidas. Pues aquí tendríamos la temperatura del mar permanente, la del yugo, de los dientes, la del devanado del estator. Y las entradas van a ser valores de sensores más baratos que existen dentro del propio sistema y a los que tenemos acceso cuando pongamos ese motor a producción. Nuestros sensores de infrarrojo sería o demasiado costoso o demasiado caro para introducirlo en mi motor, pero yo sí que voy a beber otros sensores que me van a aportar información, como puede ser esa temperatura ambiente, la temperatura del refrigerante, el voltaje, la corriente, la velocidad del motor. Básicamente lo que hago es establecer o considerar que mi algoritmo de inteligencia artificial va a encontrar correlación con otras variables. O sea, yo considero que hay cierta correlación entre temperaturas, corrientes y variables mecánicas, como puede ser la velocidad, para poder ser capaces de predecir la temperatura. El flujo vuelve a ser el mismo. Aquí tenemos la preparación de los datos, entrenamos un modelo, luego hacemos pruebas unitarias, integración de sistema y generación de código. En este caso, va a ir en la parte del software, ¿no? En un microprocesador. Aquí lo que muestro es el proceso de entrenamiento de la red. Este sigue siendo un problema de regresión, estamos prediciendo un valor y nos fijamos en ese error cuadrático medio que decíamos. Algo que podemos ver aquí es que la línea negra que está encima del azul es el rendimiento de los datos de validación, de los datos que no ha visto ese algoritmo de inteligencia artificial, hay a cierta dispersión. ¿Esto qué me puede estar indicando? Pues que puede haber cierto overfitting en el entrenamiento de mi red o que faltan ciertos datos de entrenamiento, que no le he dado todo el espectro de soluciones que necesita ver, entonces puede significar hacer ciertos cambios en mi red o incluso hacer una arquitectura un poco más compleja. Una vez hemos hecho el proceso de entrenamiento, lo que vamos a hacer es echar un ojo a esa implementación, ¿no? Lo hemos integrado dentro de Simulink y vemos que somos capaces de hacer distintas predicciones de temperatura, ¿no? Esas 4 temperaturas de interés. Y una vez hecho esto, bueno, habría que hacer
una simulación de integración de sistema, comprobar que ese algoritmo y el modelo de planta funciona con ese modelo del motor y comparar resultados. Y finalmente, esa generación de datos que estamos viendo aquí. Oye, yo podría picarme ese código a mano de C, C++, eh, poner todas las variables de los pesos, los sesgos de mi arquitectura de red. En teoría sí. Y alguna vez lo he visto hacer. Con resultados bastante malos, porque claro, equivocarse aquí en un valor a mano pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo de ir por el camino de la generación de código porque además tienes una validación para atrás, ¿no? Oye, yo quiero hacer un cambio y soy capaz de fácilmente identificar el cambio en el sistema de Simulink. Aquí lo que vamos a ver es esa prueba de Processor in the Loop. Processor in the Loop, PIL, es coger mi hardware, en este caso una ARM Cortex M7, básicamente es una tarjeta de NXP, donde yo voy a generar código a través de librerías de optimización que existen dentro de MATLAB para esa tarjeta. De tal manera que configuro la tarjeta, voy al solver, vemos que tenemos ese hardware en XP y soy capaz de ejecutarlo. Ahora mismo estoy generando ese código de ese modelo de inteligencia artificial que se va a ejecutar, se está ejecutando en esa NXP. Y aquí estamos viendo los resultados de valores reales en amarillo y valores estimados en tiempo real. ¿Dónde vemos aplicaciones de sensores virtuales actualmente? Bueno, tendríamos el caso de Gaussian, de Mercedes o de Coca-Cola. Y voy a contar los tres porque realmente me parecen bastante interesantes. En este caso, Gaussian tenía desarrolló modelos de redes neuronales basados en sensores virtuales para estimar el estado de carga de los packs de baterías de sus coches eléctricos, vamos, de coches eléctricos, ¿no? Ellos no desarrollan coches, y diseñaron pues un algoritmo de balanceo, de control de esas baterías. Lo que consiguieron además es utilizar técnicas de reducción de compresión que hemos visto antes para minimizar la huella de memoria. Consiguieron un ROM de 2 kilobytes, eh, utilizaban 100 bytes de RAM. Además hicieron testing de ese algoritmo que tenían desarrollado en MATLAB Simulink y esa generación de código de tal manera que consideraban que el código era equivalente, ya que tenía un error absoluto entre esa predicción en el entorno de Simulink y esa predicción hecha en C muy pequeña. Luego tendríamos el caso de Mercedes. Mercedes simulaba un sensor de presión que sustituyeron de sus coches reales y lo sustituyeron por un sensor virtual basado en redes neuronales profundas, en Deep Learning, y utilizaron también las herramientas de cuantización que permiten reducir esa huella para integrarlo dentro del propio código de la EQ del vehículo. Traían un modelo ya desarrollado en Python, utilizaron el importador de Deep Learning y utilizaron técnicas de cuantización para poder integrarlo dentro del propio hardware. Y la de Coca-Cola, seguro que muchos de vosotros conoceréis esas máquinas que están en el McDonald's o en el Burger, donde tú pones directamente tu vaso de refill y, y nada, le das al botón y caen como dos líquidos, ¿no? Dices, jo, esto no es lo que me venden en el supermercado. Te cae como un sirope y como una agua gaseada, ¿no? Para que, no sé si os ha pasado que a veces sabe fatal. Dice, esta máquina está rota. Bueno, pues identificaron que tenían un problema con el sensor de presión. Si no regulan bien las presiones, pues no se hace bien la mezcla y es lo que hace que tenga más sabor. Entonces, la solución uno era cambiar todas las máquinas que tenían desplegadas en distintas compañías de restauración o intentar sustituir ese sensor
de presión por un sensor virtual. Y eso es lo que hicieron. De esta manera se ahorraron el tener que cambiar todo el hardware, volver a instalarlo, vamos, dinero ahorraron a puñados. Otros casos podrían ser, como he comentado, el de Renault, el de Stellantis o el de Procline. En este caso, ellos desarrollaron sensores virtuales en Procline para medir la temperatura en tiempo real de motores hidráulicos utilizando deep learning y filtros de Kalman. En este caso era una combinación. Esta es una opción que también veo mucho, el utilizar a lo mejor modelos físicos basados en física y modelos basados en inteligencia artificial. La combinación suele ser una opción bastante interesante también. Entonces, bueno, este sensor de temperatura era bastante crítico para ellos y ya que los motores hidráulicos pues, generan mucha temperatura y son una potencial fuente de fallos. Vamos a echar un vistazo a la tercera tendencia, que sería el aprendizaje por refuerzo. En este caso, eh, cambia un poco aquí la historia, ya que vamos a utilizar un entorno de simulación para que un agente aprenda totalmente desde cero, muchas veces. No sé si muchos habéis hablado, esto habéis oído hablar de ese algoritmo de aprendizaje por refuerzo que sabía jugar al Go, ese juego tan complejo que tiene, vamos, dicen que es mucho más complejo que el ajedrez y, y fueron capaces de desarrollar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que era capaz de jugar a este juego tan complejo y ganar al propio campeón. Eh, en este caso, solía decir hace unos 2 años y medio que el aprendizaje por refuerzo era algo que estaba cogiendo potencial, que estaban haciendo exploraciones, pero el aprendizaje por refuerzo ya es una realidad, se usa muchísimo eh, muchísimo en los grupos de investigación en la industria, ya se está aplicando en distintas pruebas de concepto, en pruebas piloto y creo que es una tecnología y un área muy interesante. ¿Cómo funciona el aprendizaje por refuerzo? El aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje que es automático, que va a permitir a un agente al cual vamos a considerar como el cerebro de mi sistema para que aprenda a través de la interacción con un entorno de simulación que es dinámico. El agente va a comenzar, como he dicho, sin conocimiento previo y va tomando decisiones dentro del propio entorno para aprender a base de prueba y error, utilizando recompensas o que pueden ser negativas o positivas. El agente va a aprender de tal manera que hace una interacción, esa interacción con el entorno le devuelve unos resultados y va a obtener esa recompensa. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un coche autónomo y si el coche choca contra otro coche, pues recibe esa recompensa negativa. Mientras que si logra conducir sin colisionar, va a tener una respuesta positiva. Esto parece sencillo, parece un ejemplo de juguete, pero requiere millones de simulaciones para que la gente pueda aprender, pueda aprender este comportamiento complejo, porque como he dicho, comienza como si fuese un niño, no conoce nada de cómo resolver el problema. El aprendizaje por refuerzo al final, pues se basa en la interacción con un entorno de simulación como puede ser Simulink. Si tuviésemos que hacer que este coche choque continuamente contra otros coches para ir aprendiendo lo que es bueno o lo que es malo, pues realmente que no nos sale a cuenta. Sería costoso y nos consumiría muchísimo tiempo. Entonces, tener un entorno de simulación para entrenar algoritmos de aprendizaje por refuerzo se vuelve algo fundamental dentro del flujo de trabajo. Eso no quiere decir que no existan y no sea relevante las pruebas reales, pero tener un entorno de simulación es la base para conseguir un buen algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Así se vería una solución extremo a extremo de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. El algoritmo de IA se encarga de la percepción, la planificación, el control. Básicamente, yo cojo los datos de los sensores, se lo meto en bruto y me va a dar un control. Esto difiere mucho de lo que es un sistema tradicional. En un sistema tradicional, pues lo que yo tendría es, pues tengo unos sensores de la planta,
que a través de esos sensores yo le voy a dar, pues yo que sé, información de la cámara o información de la temperatura, y en base a esa información, pues yo voy a crear una lógica, una planificación de qué tipo de control se tiene que ejecutar en cada momento. Eh, en un sistema end-to-end, pues yo podría llegar a darle toda esta información en bruto y que me la haga el aprendizaje por refuerzo. Mi recomendación, no lo hagáis. Creo que suele ser más costoso y hay maneras, distintas arquitecturas de aprendizaje por refuerzo que vale la pena explorar antes que darle todos los datos en bruto. Al final, esto viene a ser como el preprocesamiento de los datos del que he hablado antes. Hay que darle pistas. Entonces, eh, hay distintas arquitecturas. Luego os daré algunas herramientas si queréis explorarlo más para entender un poco mejor cómo desarrollar buenos algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Un algoritmo de aprendizaje por refuerzo puede ser pues ese aprendizaje automático, el ejemplo ese que os he dado hace un momento, ¿no? Yo tengo, en este caso, sensores LiDAR y conozco la posición actual del vehículo. Esas son mis mediciones de entrada para darle información. Entonces yo puedo coger toda esa información, dársela a una agente que voy a entrenar dentro de Simulink para que haga la perfección, la planificación y el control a través de un modelo de inteligencia artificial. En este caso, pues como es un, un problema sencillo, soy capaz de abordar este problema de esta manera. De hecho, he construido pues, un modelo que no tiene muchas capas, como puedes ver aquí, y es capaz bueno, de entrenar contra un entorno de simulación. He simulado el entorno de un parking donde hay un hueco libre. Cuando detecta ese hueco libre, pues aparca. Vamos a ver cómo queda esa simulación. Aquí vemos cómo el coche busca el hueco de estacionamiento y al encontrarlo se activan automáticamente las sensores LiDAR. Punto aquí para simplificar lo he parado un segundo. Un punto aquí para simplificar el problema. Oye, la parte de encontrar el hueco lo hago a través de un control tradicional y cuando es a aparcar es cuando entra en mi algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Tiene una tarea específica, la de aparcar, ¿vale? De tal manera que subdivido en tareas y esto simplifica un poco el problema. Es aquí cuando entran esos sensores de LiDAR y de la posición para entrar en ese sistema de aparcamiento. ¿Es un algoritmo perfecto? No, no lo es. Seguramente cualquiera de vosotros aparque mejor que este coche. Pero oye, va por buen camino. Quizá con unas cuantas simulaciones más o penalizándole que sea tan agresivo en los giros, podemos dar con un buen modelo de aparcamiento. Con una red que hemos visto tenía unas cuantas capas, no era muy profunda. Entonces, bueno, sí se puede utilizar para el aprendizaje por refuerzo. ¿Dónde he visto o casos que puedo compartir con vosotros sobre aprendizaje por refuerzo? Bueno, pues en investigación se está explorando en muchas áreas. Un ejemplo podría ser el de Vitesco Technologies. Ellos emplean el aprendizaje por refuerzo en sus trenes de potencia. Al final son componentes bastante complejos, con mucha no linealidad a la hora de operarlos y al ser un comportamiento bastante estocástico, es bastante difícil de poder parametrizar el sistema de control a través de algoritmos tradicionales. Además, uno de los problemas es que hay muchísimo cambio en la legislación debido a las normas de las bajas emisiones, entonces necesitaban agilizar el proceso de desarrollo de algoritmos de control, ya que cada vez hay nueva normativa y tenían que reiterar para volver a encontrar un buen control. Entonces, utilizando la aprendizaje por refuerzo, eran capaces de desarrollar buenos algoritmos de control cuando era un control complejo, consiguiendo una buena precisión y haciéndolo en poco tiempo, apoyándose en esa simulación. Y luego tenemos Cummins. Esto es bastante interesante. Ellos desarrollaron un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para conducción de camiones en hilera. Ellos tenían un camión que iba adelante, era el líder, iba intercambiando información, la sensórica, con los camiones que iban detrás. De tal manera que los camiones de detrás eran capaces de adaptar su velocidad a la del camión servidor. Otros ejemplos, seguro que muchos de vosotros habéis visto
el de ese robot que es capaz de caminar. Vemos aquí la cantidad de iteraciones que tiene que hacer ese robot hasta ser capaz de dar sus primeros pasos. Va iterando y vamos viendo distintas maneras y alternativas de, de caminar hasta que da con algo decente. Algo aquí en sacar en provecho de la simulación, que el poder simular nos da información de qué puede estar yendo bien o mal a la hora de entrenar ese algoritmo, tener acceso a estados que no podríamos tener si trabajásemos directamente con hardware real, de tal manera que, por ejemplo, aquí lo que decía, oye, pues que la posición de gravedad se encuentre por encima de cierto eje Z. Ciertas medidas que a lo mejor pues, serían más ruidosas si utilizamos GPS o serían más difíciles de ver en hardware real. Yo, de hecho, hace ya varios años desarrollé un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para el movimiento serpentante de un robot serpiente que desarrollé. Bueno, fue bastante interesante cómo aprendía a moverse la serpiente. Hice mi modelo matemático y probé con algunos algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Y bueno, es un experimento curioso. Otro podría ser el de ese robot, perro robot, que también aprendió. Tenemos el repositorio para que podáis acceder. Vamos a ver ese algoritmo completo. La primera parte sería la del modelado del robot, ese modelado de nuestra planta. Se define los sensores que tenemos disponibles. En este caso, oye, tenemos un sensor LiDAR y queremos que nuestro agente aprenda, le diga al algoritmo cómo debe aparcar y moverse por un aparcamiento. Primero, probamos con un entorno de simulación bastante simplificado. Simplemente teníamos pues, una especie de cochecito en CAD, en 2 dimensiones. Iba iterando hasta que aprendía a no chocarse con ninguna pared. Después de varias iteraciones, pues vemos cómo es capaz de navegar por el entorno sin chocarse. Y aquí un hecho relevante es que las simulaciones cada vez comienzan desde un punto distinto, de tal manera que no se aprende la gente desde qué posición parte. Hay cierta aleatoriedad en donde empieza y te permite hacer un mejor algoritmo de inteligencia artificial. Y finalmente se llevó ese algoritmo a un entorno de simulación de alta fidelidad, como puede ser conectar Simulink con Unreal Engine para incluir vehículos, incluir personas y seguir entrenando, hacer las últimas simulaciones. ¿Por qué empieza un entorno 2D? Porque la simulación va a ser mucho más rápida que entrenar con un entorno fotorrealista. ¿Dónde podéis aprender más? Hay cursos de Reinformer Learning que tenéis gratuitos en la plataforma, que son prácticos. Hay unos vídeos muy buenos de mi compañero Brian Douglas, donde explica, es más explicativo, pero con algún ejemplo práctico sobre el aprendizaje por refuerzo. Y hace un año estuve aquí hablando justo de ese aprendizaje por refuerzo, de distintas arquitecturas para el aprendizaje por refuerzo. Y también eso me ha dado, bueno, el interés, me ha despertado la iniciativa de hacer pequeñas píldoras para descomponer ese flujo en pequeños vídeos donde podáis vosotros implementar a través de código un algoritmo de aprendizaje por refuerzo conmigo. Así que os dejo esos vídeos para seguir explorándolo. Para terminar, vamos a hablar del aprendizaje por refuerzo, perdón, disculpa, de los gemelos digitales, ¿vale? El de cómo generar datos sintéticos, crear un conjunto de datos más completo para modelización de inteligencia artificial. Estos modelos de simulación podrían ser los modelos de planta de los que ya disponéis. Para puntualizar qué es un gemelo digital, voy a explicar el concepto. Básicamente es un modelo de planta que el modelo de planta sería como la representación virtual de un sistema físico en el mundo real. Si cogemos esa planta y la ajustamos a datos reales, es decir, optimizamos los parámetros de la planta para que se ajusten a datos reales de una máquina en concreto, es cuando lo llamamos gemelo digital, porque realmente representa el comportamiento de un activo real con todas sus singularidades, mientras que el modelo de planta es un modelo ideal. El modelo de gemelo digital pues representa ese desgaste, ese funcionamiento actual de la máquina. Esa sería un poquito la diferencia.
Vale, entonces, ¿por qué y cuándo querría yo sintetizar datos? Bueno, si retrocedemos algunos pasos y pensamos en los requisitos fundamentales cuando hablamos de métodos de aprendizaje supervisado de inteligencia artificial, de esos algoritmos de predicción, como puede ser ROM o los sensores virtuales, depende mucho de esa calidad del dato. Un gurú de la inteligencia artificial, uno de los grandes gurús, Andrew Ng, siempre reivindica esa tendencia de la inteligencia artificial basada en el dato. Se tiende a dedicar muchísimo tiempo en cuál es la mejor arquitectura de modelo, tal. Realmente, donde más jugo le vamos a sacar a esos modelos y desarrollar un buen modelo de inteligencia artificial va a ser con una buena calidad del dato para el entrenamiento. ¿Qué significa una calidad del dato buena? Bueno, una gran parte de esto es que el conjunto de datos sean capaces de representar los distintos escenarios de modelos de inteligencia artificial en los que vamos a trabajar, ¿no? En donde vamos a poner a funcionar esa inteligencia artificial. Por tanto, si estamos tratando de detectar distintos tipos de fallo, como es el caso de, por ejemplo, del mandamiento predictivo, entonces necesitamos datos en donde se producen esos fallos. Y como he dicho antes, si tenemos pues aerogeneradores, pues no podemos andar rompiendo distintas máquinas. Entonces, en esos proyectos en donde tenemos que recopilar datos de distintas configuraciones de hardware, donde una máquina va a ser grande, costosa de manipular, el poder generar datos sintéticos va a ser un aspecto, bueno, clave a la hora de poder hacer un buen algoritmo de inteligencia artificial. Vamos a ver a través de un ejemplo, cómo sería esta generación de datos y cómo generar un algoritmo de mantenimiento predictivo. Eh, en este caso, pues tendríamos un modelo existente como esta bomba, en la que queremos incluir fallos. Aquí lo que estáis viendo es un modelo basado en Simulink y Simscape. Simscape, el entorno de simulación física de Simulink. Y en esta bomba lo que hemos hecho es ajustar a los datos operativos, hemos capturado datos de la bomba real y hemos optimizado los parámetros del modelo de Simscape para que se comporte de la misma manera. Ahora lo que hacemos, en este caso, este es el modelo del sistema, vamos a ir a uno de los componentes, por ejemplo, la válvula, y en esa válvula vemos que tenemos distintos parámetros, pues el área de paso, la presión de rotura, el máximo rango de apertura, si tenemos pérdidas. Ahí tenemos unos valores fijos que han sido optimizados para nuestra máquina actual y lo que voy a hacer va a ser darle un rango de degradación, es decir, oye, pues hay más taponamiento, hay más fricción entre los rodamientos, hay un bloqueo. ¿Cómo variarían esos datos a lo largo del tiempo para mostrar esas características? De tal manera que hago simulaciones Monte Carlo variando ese rango de funcionamiento para yo poder estimar cómo sería el comportamiento de ese sistema. Utilizando esas simulaciones, yo voy a darle distintos códigos de fallo. Oye, pues cuando está funcionando de esta manera, tendría este tipo de fallo. Cuando está funcionando de esta otra, pues este otro. De tal manera que yo puedo generar ese algoritmo de mantenimiento predictivo. En este caso sería un algoritmo de clasificación de error para yo identificar cuando mi sistema no está funcionando correctamente y, oye, a lo mejor tengo que cambiar los rodamientos. Yo he entrenado con esas simulaciones de cuando el rodamiento está obstruido o cuando no rueda suficiente y sé qué tipo de mantenimiento tengo que darle antes de que puedan romperse otros mecanismos en consecuencia. ¿Quién hacía este tipo de desarrollos? Pues uno de ellos podría ser el gemelo digital que desarrolló Crones. Crones no tenía suficientes datos de fallo. Esto es común en la industria, donde, oye, es que justamente el robot que tenemos funciona perfectamente. Nos ha valido una pasta, ¿qué hacemos? Vale, pues hagamos un modelo un modelo de planta de ese robot, que es lo que hicieron, y luego, una vez montado, pues le iban cambiando los parámetros para inducir ciertos tipos de fallos. De esta manera no tenían que cargarse el hardware que tenía. Con ello consiguieron pues,
utilizando datos operativos, hacer un gemelo digital y una vez hecho el gemelo digital, pues experimentar con distintos modelos de fallo. De esta manera, pues inyectaban fallos en la bomba, fallos en distintos componentes para predecir cuándo un componente estaba dando fallo y poder minimizar los tiempos de mantenimiento y evitar fallos paradas inesperadas en la cadena de producción. De hecho, siguieron haciendo nuevos desarrollos en el área de inteligencia artificial con ese conocimiento que adquirieron de mantenimiento predictivo y también desarrollaron un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. En este caso, ellos tenían operarios que eran especialistas en identificar. Voy a ir al problema antes de adelantarme a la solución. Ellos tenían distintos tipos de botella que fabricaban a través de materiales reciclados y, claro, los tipos de botella cambian en función del material que tienen disponible. Entonces había que ajustar una máquina bastante compleja que tenían para la realización de esas botellas, ¿no? Las temperaturas, las presiones, ese tipo de material. Entonces, como esto era un conocimiento que tenían solo ciertos operarios, dijeron, oye, pues vamos a aprovechar ese conocimiento y vamos a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, un agente de aprendizaje por refuerzo, que sea capaz de identificar en función del tipo de material cuál es la botella que tengo que fabricar, ¿no? De esta manera, pues reducían los desperdicios, reducían la dependencia en ese operario, reducían el número de intervenciones que había que manipular la máquina y fue, bueno, me parece una aplicación muy interesante de aprendizaje por refuerzo que quería compartir con vosotros. En concreto, esta empresa está en Alemania y tenemos mucha relación con ellos. Otro pequeño flujo para terminar sobre inteligencia artificial sería el de un robot, ¿no? Un robot que tiene que detectar y clasificar distintos tipos de piezas. En este caso, lo que se ha utilizado es la generación de datos sintéticos. Se ha utilizado el entorno de Simulink Simscape y conectándolo con Simulink 3D para generar datos sintéticos de las distintas posiciones que se podrían encontrar los robots cuando miran la bandeja. Además, esto se complementaba con adquisición de datos en reales del propio robot. Es una manera muy interesante de complementar la simulación con datos reales. Una vez hecho esto, bueno, ya empezaban a entrenar el modelo. Etiquetaban, vemos aquí que están etiquetados en función del color, del tipo de pieza, de la posición. Vemos como el nivel de confianza que tiene el robot para identificar cada uno de los tipos de pieza, distintos colores que se le daban, distintos contrastes y cambiaba la iluminación. Una vez hecho esto, pues eran capaces de utilizar ese entorno virtual para clasificar las distintas piezas y llevarlas al cubo adecuado. Utilizaban esa visión artificial, hacían la detección y una vez que hacían la detección ya planificaban la trayectoria y el control. Y finalmente, una vez validado el sistema, habían validado pruebas unitarias con el modelo de inteligencia artificial. Pruebas del sistema cuando integraban el modelo de inteligencia artificial con el control, la navegación, todo hecho en simulación. Y finalmente, el generar código de ese modelo de inteligencia artificial que va en el propio hardware de la Kinova para realizar las pruebas finales con el hardware real. Hemos llegado al final de la charla de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues yo diría que hemos visto bastantes aplicaciones prometedoras donde la inteligencia artificial y la simulación pues, se solapan, como comentaba, donde la inteligencia artificial puede ser utilizado para ayudar a la simulación y donde la simulación puede ser clave para mejorar los modelos de inteligencia artificial. Y bueno, simplemente agradeceros haber estado en la sesión de hoy. Os dejo aquí una pequeña encuesta por si queréis recibir la presentación o tenéis algún tipo de petición. Espero que haya sido interesante. Y nada, si también me queréis dejar en el chat dónde os gustaría aplicar esa inteligencia artificial para yo también entender cuáles son las tendencias dentro de la academia,
encantado de leeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que no podías contar las cosas mejor y con una visión tan panorámica de tantas aplicaciones, de tantas técnicas, de tantos enfoques. La verdad que bueno, fue una conferencia em, muy, muy esclarecedora, vamos, que aporta un montón. No sé si alguno de los presentes tiene alguna cuestión que quiera trasladarle a Miguel. Oye, me encanta haber sido tan claro durante la presentación. Ya te digo, ¿eh? De todas formas, si hay algún tímido o alguno que le viene la pregunta después, oye, ya tenéis el QR, me escribís que os voy a leer. Y como he dicho, sí, muchas gracias, Gerson, por comentarme qué queréis hacer ahí robótica blanda. Eh, Eso, encantado de leeros, yo aprendo también mucho de vosotros, de saber por dónde van las tendencias o qué necesidades hay. Y nada, cualquier cosa me Yo, decís. yo ¿Vale? no sé, Miguel, hay un momento en la presentación en el que comentaste el tema de la explicabilidad. Ujú. No sé qué herramientas tiene MATLAB en ese ámbito. Sí. Un segundo. Sí, perdón. Vale, nada, no hay preguntas. Estaba leyendo ahí un comentario grande. Sí, en explicabilidad hay mucha dependencia en el tipo de modelo, ¿vale? Si yo tengo algoritmos de machine learning, hay ciertas herramientas que me permiten, por ejemplo, identificar cuáles son los predictores que están teniendo más influencia para hacer cierto tipo de predicción. Si es, de hecho, mira, oye, voy a aprovechar que ya estoy en directo y os saco una imagen que me gusta mucho. A ver si tengo por aquí abierto el, quito la... Os quiero enseñar uno muy interesante, sobre todo si estamos trabajando con imágenes. Eh, GradCam, este es muy chulo porque te permite ver en qué se está enfocando la imagen para tomar esa decisión. Es decir, en este caso es una predicción de creo que de perritos, ¿no? Entonces dice, oye, pues yo me estoy fijando en estas partes de la imagen para yo decirte a ti que es un perrito. ¿Dónde he visto yo que esto puede ser muy útil? Eh, Hay un ejemplo, no sé si estará, pero os lo cuento. Eh, en este caso era una mano con una taza y un reloj. Y claro, claramente en el centro de la imagen estaba la taza. Y decía, oye, quiero que me aprendas a identificar tazas. Pero ¿qué pasaba? Que el modelo se estaba fijando en el reloj. Entonces no lo estaba etiquetando bien. Entonces dice, ostras, ¿qué saco yo de ahí de información? Pues a lo mejor o le distorsiono el reloj, le corto la imagen, bueno, distintas técnicas para que se enfoque más en esa taza y que deje de aprender otras características que no son relevantes. Pero como ya he dicho, hay bastante dependencia en el tipo de modelo y hay varias técnicas a utilizar en explicabilidad. Sobre todo por ejemplo, un ejemplo sencillo de explicabilidad podría ser los árboles de decisión, que son los más claros de visualizar, ¿no? El de yo tomo una decisión u otra, entonces el entender el resultado. Pero como he dicho, hay varias técnicas y si quieres te las puedo compartir. Ujú. Genial, gracias. No sé si alguien por ahí en el chat quiere formular alguna pregunta o intervenir. Todo, ya ves que hay un montón de gente súper agradecida. ¿Sabes cuál es el problema, Miguel, de hacer presentaciones tan buenas, no? Que el año que ¿Cuál viene es? te vamos a volver a llamar otra vez. Oye, muchas gracias por quedaros hasta las 7:30 de la tarde para escuchar mi presentación. O sea, espero que hayáis sacado aquí de provecho, porque bueno, se agradece. Es muy tarde y me encanta ver que haya tanta interacción por el chat. Muchas gracias. Pues nada, si te parece lo dejamos aquí. Agradecerte de nuevo que te hayas brindado a participar y seguimos en contacto. Perfecto. A los asistentes también, muchas gracias. Muchas Buena gracias a tarde. vosotros. Buena Buena tarde. tarde, hasta luego.